Hola, pues estamos aquí en la comisión de Coparmex, de los jóvenes. Esta entrevista era en el marco del evento que vamos a tener de Five Good Ideas y pues estamos aquí con Roberto Martínez. Muchas gracias por haber venido. No, gracias por invitarme, encantado de estar aquí y feliz de estar en esta plática, entrevista. Todavía no tenemos idea qué es. Va a crearse algo a partir de lo que estamos armando, pero en realidad fue como, te tenemos aquí, te tenemos que aprovechar, ¿no? Entonces queremos platicar porque al final somos fans y sobre todo, pues creo que nos da como esa oportunidad de poder practicar también lo que queremos, hacia dónde queremos llegar, y la verdad es que eres un gran ejemplo para todos nosotros en el sentido de crear algo que tiene trascendencia, ¿no? Entonces por ahí también estamos intentando como construir algo que todavía no sabemos hacia dónde va, pero esperemos que siga. No, qué chingón, muchas gracias por tenerme acá. Hoy queríamos preguntarte, digo, reserva que en este caso vamos a escuchar mañana tu conferencia, en los otros casos esta entrevista la haremos después, pero digo, siento que tu podcast es como muy personal y hemos convivido un poco el día de hoy, me puedo dar idea de cómo eres. Y yo me he dado cuenta que en los jóvenes pues, tenemos dos problemas. Uno, cuando empiezas, que es como que pues, salir adelante, que la gente pues, no le va a gustar lo que haces. Pero una vez que tienes éxito, también ahí empieza pues, muchos problemas de males de altura, ¿no? Sí. Y yo creo que es algo que tú no tienes en este poco tiempo y quería ver cómo lo has hecho, si tú tienes algún tipo de técnica o te recuerdas algo. Pues es que el podcast, siento yo que la clave para que se esté reinventando constantemente es precisamente hacerle mucho caso a mi curiosidad. O sea, se nota, por ejemplo, en los capítulos que grabo, cuáles son los temas que traigo como que de moda en ese momento. Entonces, por ejemplo, si ahorita grabo una plática con alguna persona o la grabara el año pasado, pues los temas que yo traigo en mente fresco son distintos, entonces la conversación naturalmente también es distinta. Y eso es lo que me ha permitido grabar pues, varios episodios con varios de los invitados, porque evoluciono yo y también evoluciona el invitado, entonces la plática se mantiene distinta. Creo que muchas veces te estancas cuando a lo mejor te haces un personaje plano y te mantienes siempre en lo mismo, en lugar de tú crecer conforme va creciendo tu proyecto y no tenerle miedo al cambio. A lo mejor tuviste una temporada, bueno, en mi caso tuve una temporada en donde hablo de ciertos temas y luego como que ya, pues ese tema ya a lo mejor ya como que ya no me interesa hablarlo tanto, me interesa ahora irme por otro lado, y eso es lo que mantiene el podcast fresco. Yo siempre digo que los comediantes persiguen lo chistoso, yo siempre persigo lo interesante. Lo que a mí se me hace interesante lo persigo y siempre soy como muy auténtico en si algo me da curiosidad preguntar sin tener prejuicios. Y en esa curiosidad a mí me llama mucho la atención porque en los diferentes episodios hablas mucho acerca de tu libro, ¿no? Y que ese libro empieza a perder como pues el momento en el que tú estás, y por eso empiezas a crear un nuevo libro, estás pensando en una nueva idea. Una pregunta que yo me hacía y esta curiosidad me surge es: tú en este momento, ¿qué le dirías al Roberto que inicia, o sea, el que hizo el episodio 2, el que estaba grabando el episodio 2? Y después, si tú pudieras preguntarle a un Roberto del episodio 400, 500, ¿qué le preguntarías, no? Esas serían como algunas cosas que a mí me interesan mucho por ese punto de arranque del proyecto. Pues yo creo que en general cualquier actividad creativa o artística involucra un salto de fe, entonces es tener el salto de fe que al final todo va a hacer sentido. O sea, si yo volteo a ver los primeros 150 capítulos del podcast, como que hasta es lógico de que, claro, que el camino tuvo que haber sido así, pero en ese momento no lo ves. Entonces, digo, ese es un bias que se llama hindsight bias, y cuando tú volteas a ver en el pasado, tu cabeza le tiene que construir una narrativa a ese caminito, entonces le encuentras un sentido, pero en el momento no existe. Entonces simplemente es tener fe en el que al final ese bias de retrospectiva te va a hacer sentido y vas a entender el camino. Y creo que muchas veces a lo mejor por miedo a qué piense la gente o por miedo a experimentar de más, como que te cohibes, o cuando menos yo me cohibo en probar ciertos temas, ciertos formatos. Y la realidad es que el creativo está condenado a crear cosas que lo representen, porque a fin de cuentas todo sale de mi cabeza. Entonces ese factor en común que tienen todas tus piezas va a ser tú. Entonces por más alejado que tú creas que está haciendo con cierta pieza, ahí va a estar tu ADN. Entonces eso me ha dado mucha tranquilidad y me ha permitido experimentar tanto con invitados como con formatos, como con temas, porque pues es simplemente confiar de que en lo que sea que me involucre, pues va a estar mi sello, va a estar mi voz. Y creo que el encontrar tu voz es también una pieza clave en tener una carrera creativa longeva. O sea, el hecho de que alguien me diga que, güey, leí tu libro y lo leí con tu voz, a lo mejor para algún autor consolidado sea algo negativo, pero para mí es algo positivo, porque yo precisamente busco que se lea con esa voz, y yo no tengo las mejores credenciales o no estudié letras en la universidad. Yo le apuesto más a la idea de que el estilo le gana a la gramática. O sea, prefiero resaltar con un estilo distinto, que a lo mejor no sea tan correcto,
por los dioses de la literatura, como dice C. Tangana, que decía los dioses de la música, a intentar perfeccionar algo que pues no va a acabar sobresaliendo. Y esta pregunta que le pudieras hacer al Roberto del futuro, ¿cuál sería? O sea, esto lo estoy pensando como en cuáles son los grandes miedos que Roberto tiene, que está esperando que alguien de repente pueda contactarse con él y decir, oye, ¿sabes qué? Puedo preguntarle a esto a Roberto de 3 años más. Pues no sé, digo, está raro porque sí, este último año sí he pasado, o sea, como que en general toda mi vida o todos los años de carrera que he tenido haciendo contenido en internet, como que yo siempre me vi como el underdog, como que el chiquito, como el podcast que la está intentando romper contra los monstruos. Y ahorita estoy en una posición en la que está raro porque ahora pues o sea, mi podcast es uno de los podcasts más grandes, entonces es una posición en la que me siento extraño, o sea, me gustaba más. Es más cómoda y la gente le va más también. Sí, porque o sea, es más cómodo sublevarte en contra del monstruo y eso lo platicé en el Creativo 100 con Pepe Madero. Le dije que, güey, como que empecé a pensar en la idea de que la historia del héroe está incompleta porque el héroe, cuando se acaba rebelando contra el monstruo, se acaba dando cuenta de que si él se mantiene el suficiente tiempo, él se va a convertir en el nuevo monstruo de la nueva generación. Entonces es como estar un poco en paz con esa idea de que, bueno, a lo mejor va a venir otra generación de gente que ahora yo voy a ser como contra el que se rebela, y está bien. Así empieza Game of Thrones, ¿no? O sea, el rey de Game of Thrones, el que está en el trono, ya odia su vida, está todo el tiempo borracho porque ya dejó de ser héroe, ¿no? Entonces, y entiendes también, pues entiendes muchos, o sea, varias cosas que a lo mejor en su momento eran innovaciones cuando yo los empecé a hacer, ahora se han vuelto estándares, entonces ahora es a lo que tienes que disromper. Por ejemplo, los clips. Yo cuando empecé a hacer los clips nadie hacía clips. Ahora ya el estándar de un podcast es clipificar todo, entonces ahora tienes que sobresalir con otra cosa, lo cual está chido porque te forza a reinventarte. Claro, y por ejemplo, esto también me llama como la atención hacia la parte de David contra Goliat, ¿no? En ese momento tú eras el David y hoy eres como este punto en el que te estás generando como Goliat. En esa parte, ¿cómo le podrías hacer para que esa creatividad no te lleve a decir, bueno, ya estoy en este punto y ahora necesito seguirme reinventando, seguir creando? Porque me imagino que las estadísticas rompen, pero de repente, ¿cómo lo analizas o cómo...? Pues es lo difícil porque me pasó, por ejemplo, con Cosas. Cuando empezamos, tuve los primeros capítulos de Cosas y se nota que a Jacobo y a mí nos valía. O sea, realmente comentar como que éramos más sueltos con la manera en la que opinábamos de ciertos temas y en su momento nos metimos en problemas porque alguna gente se ofendió por algunos comentarios. Y eso lo dice Leiva, que también vino a Creativo. Él tiene una canción que se llama Breaking Bad y hay una frase de esa canción que me gusta mucho que dice: fue una rara pérdida del anonimato. El perder el anonimato, o sea, cuando tú estás en el anonimato tienes como que esa libertad de poder romper o atacar, o eres muy pues sí, eres muy incendiario muchas veces en tus comentarios porque no tienes nada que destruir. Una vez que empiezas a construir algo ya te empieza a quedar como un poco de remordimiento el decir alguna cosa o el hacer alguna cosa porque tienes ya algo que destruir. Entonces el chiste está en encontrar el balance perfecto entre, ok, pues tienes una carrera que ya has establecido, cómo la cuido, pero tampoco sin yo mismo ponerme una prisión demasiado rígida en donde no me pueda meter con él. ¿No? Entonces es un balance con el que día a día estoy peleando. Apenas me decían, ¿no? Yo soy más back-end que front-end, sí. Y en el sentido de que pues, es más fácil muchas veces hacer tras bambalinas y estar como criticando, generando y diciendo yo puedo hacer esto, pero cuando ya estás enfrente y empiezas a tener una idea y la gente la sigue, creo que ahí se vuelve también riesgoso, ¿no? Sí, y se vuelve también riesgoso, o sea, se vuelve riesgoso y también pues te empiezas a dar cuenta que pues la verdad es que tus palabras sí conllevan una cierta responsabilidad y pasa tanto con cosas serias como también con cosas que a lo mejor son muy superficiales. Por ejemplo, acabo de cambiar mis tenis, entonces ayer fui a cenar y ayer me puse mis tenis viejos y me empezaron a decir de que, oye, no que habías cambiado, o sea, como que cosas así que yo doy por sentado me acaban emprisionando. O sea, el hecho de ponerme camisetas blancas y negras, si el día de mañana pongo una amarilla, o sea, lo nota. Sí, de todo el mundo dentro de mi universo, pero te empiezas a dar cuenta que lo que importa, pues lo que dices tiene un peso cuando menos dentro de tu propia construcción, y eso es algo con lo que batallo mucho porque, pues, por ejemplo, ahorita estoy subiendo el creativo que subimos el lunes, fue un creativo que grabé hace 4 meses. Hace 4 meses Roberto era distinto al de ahorita, entonces digo cosas que a lo mejor ya no me representan, entonces es estar como que luchando con esas versiones desactualizadas de ti
pues no tenerle miedo al cambio. O sea, es algo que en lo que estoy aprendiendo. Yo creo que es un pensamiento profundo ese, porque solucionaría muchas cosas, porque incluso nos pasa que estamos en una discusión y estás peleando que ya te diste cuenta que tú no tienes la razón, porque como que es difícil empezar a reconocer que pues uno puede ser flexible, no siempre pensar lo mismo. Claro. Entonces yo creo que más bien está bien, o sea, fomentar eso para pues, no siempre tienen la razón. Y más porque el podcast es un ejercicio dialéctico. O sea, muchas veces en el podcast digo cosas que no necesariamente yo defiendo, pero lo digo para generar una conversación un poco más robusta y enriquecer los argumentos tanto a favor y en contra de cierto tema. Y muchas veces se malinterpreta como que yo defiendo cierta postura cuando simplemente estoy intentando plantear un argumento que plantearía una persona que se opone al argumento que me plantea la persona enfrente. Y también al ser un ejercicio dialéctico a veces yo digo cosas y al yo sumergirlo en este ejercicio me doy cuenta que no tienen razón y cambio. El problema es que muchas veces se cree que la persona que habla en un podcast es la versión final de esa persona o cualquier contenido y pues no podría ser más alejado de la verdad. O sea, y aunque es un video, es una fotografía, ¿no? Es una fotografía de ti mismo y creo que exactamente, es ese punto, es un fotograma y al final creo que también las ideas son muy poderosas, pero también una idea que se planta en la mente de una persona que a lo mejor no tiene todo el panorama completo puede empezar a generar una idea como completamente diferente a la que tú esperabas, pero al final también creo que eso en ese ejercicio dialéctico del que hablas, creo que es positivo porque nos haces pensar, o sea, habrá personas en las que empiecen a pensar sobre la historia que ellos tenían y lo que pudieron ver en ese video, en ese clip fue todo lo que les dijo qué es lo que tú propones, pero algunos otros creo que se hacen la idea de cómo yo puedo hacer parte de lo que están diciendo. Apenas estaba escuchando el de Alan y me encantó la idea de la feria universal. Y dije, yo quiero ir a esa feria, o sea, es tanto tiempo, tantas propuestas, como esta idea de tantas personas en un punto que me encantaría poder estar, pero gracias a que tú la planteaste o tú lo invitaste, se da esta posibilidad, ¿no? Entonces cambian creo que varias perspectivas de vida y ojalá que después de esa feria o después de alguien que haya escuchado el podcast, pues pueda crear algo más allá, eso sería muy fuerte, ¿no? Sí, eso es lo chingón de ese formato, por eso a mí no me gusta mucho yo nunca hago que mi podcast se vuelva un contenido didáctico en el sentido de que cuando yo termino una conversación yo no digo que bueno, en esta conversación aprendimos y te doy los 5 puntos, porque no, a mí no me gusta, a lo mejor tú aprendiste algo distinto a mí o a lo mejor porque te acabas dando cuenta que las piezas de contenido son vasos en donde la gente se proyecta a sí misma, entonces tú puedes ver una conversación con cierta persona y a lo mejor tú te quedaste con la Feria Universal y a lo mejor otra persona se queda con otra cosa porque se están proyectando dentro de lo que se está conversando. Entonces cuando tú monopolizas lo que se aprendió en una conversación, estás imponiendo tu propia definición de lo que, pues de éxito, de lo que es lo correcto sobre lo demás. Entonces a mí me gusta esa idea de que tú ves una conversación y a lo mejor yo aprendí algo distinto a ti o a lo mejor tú empatizaste más con la otra persona que conmigo y eso es lo chido de esa conversación. Y sabes que me gustaría como ejercicio a lo mejor poder hacer o sea, por ejemplo hoy, ¿no? Hoy la persona que te está escuchando que pudiera hacer como una visualización de los primeros o ir hacia adelante en el tiempo, porque muy posiblemente lo que hoy escuchaste y lo que puedes escuchar en 6 meses va a ser diferente por el momento en el que estás. Y eso es lo que mantiene la conversación interesante. De hecho, en el episodio de Leonel García hablamos sobre cómo él siempre escribe del amor. Y lleva no sé cuántos años de carrera escribiendo el mismo tema, pero pues el tema sigue evolucionando porque él como persona acaba cambiando. A fin de cuentas, la canción es una relación entre el tema y el autor y ese puentecito es la obra musical. Si tú avanzas como cantautor o como autor, el puente va a ser distinto, por consecuencia puedes seguir escribiendo lo mismo. Yo siempre me pregunto cómo es que cómo los cantautores hablan, por ejemplo, de desamor todo el tiempo y cómo pueden ser muy fructíferos en generar tanto desamor y me pongo a pensar, bueno, ¿qué está pasando en la mente de esa persona que todo el tiempo está dolida, lastimada, herida? Pero creo que es parte también de cómo lo crean, ¿no? Yo quería preguntarte 2 cosas de lo que dijiste al inicio. Uno, referente a cómo estás empezando. Bueno, si un joven está empezando una vida creativa, ¿cuánto tiempo está bien intentarlo? O sea, ¿sí me explico? O sea, tal vez 2 años, 3 años, porque pues, ¿tú cuánto considerarías que es suficiente tiempo como para darte cuenta, no es por aquí, o cuánto ya debería tener una victoria? Sí. Sé que pues igual. Pues yo creo en ese tema que siempre lo he dicho, o sea, y
yo creo que la forma es en lo que tú estás creando es 100% negociable y el fondo no. Entonces, si tu fondo es bueno, si tú tienes buenas ideas, tienes un buen mensaje, tienes algo, pues una idea que es interesante para ti, entonces probablemente va a conectar con otra persona en algún modo. Sin embargo, muchas veces esas buenas ideas se mueren por una falta de forma correcta. A lo mejor tienes una gran idea, pero en lugar de hacer un video, hiciste un artículo escrito, entonces no te fue tan bien. Entonces la forma es lo que siempre se está negociando. En mi caso, por ejemplo, el podcast llevo como 5 años haciéndolo y hasta los últimos 2 empezó a pegarle un poco, y fue porque negocié precisamente la forma. Empecé a clipificar, empecé a distribuirlo y me empecé a poner en distintos lugares en donde a lo mejor no se esperaba que estuviera, y eso hizo que el contenido se acabara premiando. Entonces ese sería el primer punto. O sea, a lo mejor si no te también siento que muchas veces el creativo erróneamente se enamora con su forma, cuando para mí la forma es 100% moldeable. También parece que mucha gente está buscando más la forma que el fondo. O sea, para mí si el día de mañana el podcast se vuelve un medio obsoleto, yo me voy a los hologramas o al medio que siga, porque lo que importa no es la forma, es el fondo, y el fondo es ese procesito de mejora continua personal y esa curiosidad, ese es 100% fondo. Entonces para mí la forma no es importante. Entonces yo cuando te topas con esos casos de no éxito, pues es negociar la forma, empieza a moldear un poquito esa forma hasta que te funcione, y también ten un proceso creativo lo más sano posible. O sea, empieza desde cero, no empieces con una producción muy costosa, sino que empieza a hacer piezas de contenido baratas y eficientes para que después las puedas escalar y puedas hacer tu forma de vivir. Si quieres empezar a hacer videos y tu primer video te costó $10,000, pues bueno, ya no es un error. O sea, empieza chico. Claro. Te conviene empezar chico, porque también empezar chico te forza, por ejemplo, en el tema del cine, el empezar a grabar películas con tu iPhone te forza a tener que tener una historia buena que contar, porque muchas veces si empiezas con una cámara a lo mejor muy cara, te vas a acabar abrumando por la complejidad que implica esa herramienta tan compleja, valga la redundancia, en lugar de enfocarte en las habilidades que realmente te importa desarrollar al principio, que es contar una buena historia, saber de lenguaje cinematográfico, tener un buen guión. Eso lo puedes trabajar sin equipo, y eso es el corazón de muchas de las áreas creativas. Entonces yo empezaría chico, empezaría barato, y una vez que ya tienes eso un poco más establecido, ahora sí comienzas a escalar. O también, por ejemplo, si tienes un negocio de pasteles, pues a lo mejor si vendes 10 pasteles y estás en números rojos, dices, ok, a lo mejor hay gente que está metiendo mano a este proceso que no debería estar metiendo mano, ¿cómo lo hago más chico? Ok, claro. Y con respecto a lo que decías, el estilo de que tus libros los lean con tu voz, ¿cuánto estilo está bien? ¿Cómo medirlo? Porque a veces yo creo que cuando la obra adquiere mucho del estilo del creador, pues luego uno como que deja de ver la obra y sí. Como que, ¿sí me explico? Como que el estilo se come a la obra. ¿Cómo mides eso? O sea, pienso, por ejemplo, no sé, tal vez Dalí, todo el mundo se acuerda. Si piensas en Dalí, piensas en él y no en un cuadro. Digo, obviamente mucha gente no va a estar a favor de lo que dije, pero a mí sí nadie me ve, entonces no importa. ¿Tú cómo mides eso? Pues es que para mí, para empezar, el formato del libro es un formato que está como muy en un pedestal, y eso es algo que a mí me interesa mucho romper. O sea, yo veo muchos mis libros, los identifico mucho como especiales de stand-up. O sea, para mí mis libros son estos pedestales en donde yo pongo las ideas con las que estuve malabareando los últimos 2 años y las presento. No son libros con fines intelectuales, no son libros con fines bibliográficos, son libros en donde yo presento las ideas que para mí en ese momento son interesantes, con base a la investigación que yo hice, que puede ser robusta, puede ser no robusta, pero para mí son ideas fascinantes. Creo que muchas veces el libro como que se reserva mucho solamente para estos, pues sí, para estos intelectuales que claro que tienen cabida en este formato y son necesarios para que gente como yo pueda después publicar libros. O sea, ellos son como la bibliografía. Ajá. Entonces, para mí el libro funge más como este especial de stand-up en donde yo te presento mis ideas, y yo te los busco presentar con mi propia voz, porque yo lo estoy hablando a mi audiencia. O sea, yo estoy pensando en la forma en la que yo me comunico dentro de mi libro, es una forma muy personal que tiene que ver mucho con mi estilo, porque yo estoy partiendo que le voy a comunicar mi mensaje a una audiencia que me conoce. Entonces, a lo mejor aprovecho un poco de más ese recurso, pero a mí se me hace muy natural, y para mí los libros también son como diarios para mí. O sea, yo veo el creativo y digo, Roberto del 2018, veo este nuevo que voy a sacar y digo, Roberto del 2020. O sea, para mí son fotografías de con qué ideas estaba malabareando mi cabeza en ese momento, y yo tengo esta idea de que tu cabeza es un motel de ideas. Si no las sacas, se van a quedar ahí y no van a llegar nada. Entonces, para mí es como un flush. O sea, todas las 100 ideas que tenía en creativo, al publicarlas, haz de cuenta que las saqué de mi cabeza. Las nuevas ideas del nuevo libro, cuando los publique, las saco de mi cabeza y viene lo que sigue. Y por último, yo de mi parte quería preguntar, siento que
las redes sociales podrían ser muy positivas en el sentido que dar muchas voces a otras personas, pero a veces parece que se hace como una burbuja. Sí. Y también como que ver muchas personas te podrían tranquilizar de que hay, pero a veces también pienso que la gente pues, pasa lo contrario, ¿no? Que se siente muy expuesta o ver. Entonces quería ver cómo es tu relación personal con las redes sociales. ¿Qué consejo le darías a un joven que te está? Pues yo creo que naturalmente cuando empiezas en redes sociales gravitas mucho a poner la atención a las visitas, comentarios y todo eso. Ahorita realmente mi relación con las redes sociales es que yo no leo comentarios, casi no contesto mensajes, no estoy monitoreando qué está diciendo la gente de mí o qué piensa de la gente, o sea, no monitoreo mucho. Me doy cuenta cuando me lo dicen personalmente o pues de repente ahí, por ejemplo, cuando publico un video, pues me meto en una hora después para ver que no se está cayendo el mundo, nada que dije algo y ni me acuerdo qué dije y de repente todo el mundo me odia, o sea, como que esos monitoreos superficiales, pero no estoy clavándome así minuciosamente a ver qué dice la gente de mí, porque no es algo sano, o sea, no acabas nunca en un buen lugar, tanto si el feedback es muy positivo, te acabas enalteciendo de más y le abres la puerta para que cuando el feedback sea muy negativo también te acabes hundiendo. Entonces mi relación es esa, yo me alieno completamente de los comentarios, yo me soy auténtico a mí mismo, percibo lo que a mí me parece interesante, y se nota creo que en las conversaciones, y una vez que cierro como que esa plática o ese podcast, lo distribuyo en una maquinaria que yo he desarrollado que busca precisamente negociar con la forma para que mucha gente lo vea. Entonces yo me alejo muy cabrón de las redes sociales. Yo tengo casi todo, pues no tengo todo calendarizado, casi no subo historias, o sea, hago que el proceso en el que yo publique un contenido sea lo más alejado a mí para precisamente, o sea, para mí las redes sociales son un juego, o sea, yo estoy jugando un juego de las redes sociales y lo entiendo como un juego. Para mí el hecho de que tenga 1 millón de seguidores en Instagram no significa nada para mí como persona, sino significa más que nada como que, bueno, en este jueguito de las redes sociales me está yendo bien. Ajá, entonces yo lo disocio completamente de mi identidad personal. Sí, yo para cerrar también, 2 preguntas que te haría. La primera, justo en este juego de las redes sociales y en el mundo digital, ¿qué tanto te metes a la estadística? Porque al final el tema creativo con el tema estadístico, lógico, pues al final está como en contraposición, pero la parte digital te obliga a que te metas en ello. Entonces, ¿qué tanto profundizas a nivel de los datos que te están pasando las diferentes plataformas y a partir de eso tomas las decisiones? Sí, profundizaba mucho, especialmente el año pasado cuando estaba desarrollando. Es que la forma en la que yo trabajo es que primero hago todo yo, o sea, primero me sumerjo yo en todo lo que te conlleva lo que sea que estoy haciendo, después sistematizo y después delego. En mi tienda, por ejemplo, al principio hacía todo yo, después empecé a desarrollar programas y macros que me hacían la vida más fácil y ahora ya los delegué y mi familia ya se encarga de eso, entonces la tienda para mí está delegado. En el podcast me pasó lo mismo. El año pasado, que fue cuando empecé cosas que retomé creativo, yo hacía todo, entonces yo estaba sumergido en todo ese proceso y me clavaba obsesivamente con la estadística. Una vez que empiezo a notar ciertos patrones o empiezo a entender un poco el juego, me empiezo a alejar y empiezo a delegar un poco ese patrón. O sea, me acuerdo que el año pasado me obsesioné con la estadística a tal punto que cada semana que subía un episodio tenía un Excel en donde notaba cuántas visitas había tenido cada clip para más o menos ver qué palabras estaban funcionando. Y no desde un punto de vista es que yo parto mucho y por eso yo no me comparo mucho con otras personas, yo me comparo mucho con mí mismo. Entonces, porque para mí la forma en la que yo creo el podcast, cuando yo estoy grabando una conversación no estoy pensando en números o intento no pensar en números, pero una vez que se termina la conversación, ahora sí es explotarlo y exprimirlo lo más que pueda. Entonces mi único marco de referencia tengo que ser yo, porque si me comparo con alguien que está haciendo algo bien amarillista, no es justo la comparación. Entonces me creo yo una canchita y con base a mis propias reglas empiezo a ver qué funciona y qué no. Una vez que ya entiendo qué funciona y qué no, pues ya lo delego y ya son argumentos basados en datos y ya lo delego. Y ahorita el punto es que Adriana, por ejemplo, pues ya está implementando toda la metodología que yo hice el año pasado con el podcast. Entonces al principio sí me clavo mucho en los datos, y una vez que noto un patrón, lo implementamos. Y la última, uno de los objetivos de todo esto que estamos haciendo es la inspiración. ¿Qué recomendación le darías a todos aquellos que quieren, que todos tenemos algo que meterle a una parte creativa dentro del proceso? Y creo que la creatividad tiene que ver con un músculo creativo, ¿no? Entre más estás produciendo y entre más estás creando, más posibilidades de que ese músculo crezca y dé mejores resultados se da. ¿Qué les recomendarías a todos los que mañana te van a escuchar, que a lo mejor en este pequeño clip personal podemos transmitirles para que ellos fortalezcan ese músculo de creatividad? Pues yo creo que es eso, yo creo que es acostumbrarte a publicar. A mí me tocó
justamente antes de empezar con cosas y empezar la nueva temporada de creativo, yo estuve trabajando en una agencia de contenido que tengo yo y fui director creativo un año y pues ahí tenía que estar viendo clientes, ahí tenía que estar entregando proyectos y para mí fue como un internado precisamente de ese músculo creativo el presionarme, ok, tengo que sacar una idea hoy, tengo que implementar una idea hoy. El forzarte a ti mismo a publicar te acaba dando la experiencia que necesitas para tener una vida creativa buena. Y eso lo dice Save Frank, o sea, Save Frank habla mucho. Save Frank es un creador de contenido muy famoso que yo en su momento era muy famoso y fue de los primeros videobloggers y yo me baso mucho en él y él tiene una conferencia, él fue director creativo de BuzzFeed en el que hablaba precisamente sobre el secreto de la vida creativa y el secreto de la vida creativa él concluía que era gastar tus mejores balas lo antes posible y confiar en que tu cabeza es una maquinita de ideas y que eventualmente si te las acabas va a producir más y mejores ideas. Y la clave está simplemente en ejecutarlas. O sea, las ideas están sobrevaloradas. El chiste es serte bueno ejecutando. ¿Cómo te eres bueno ejecutando? Pues regresamos al punto anterior. Haciéndolo barato, o sea, haciéndolo con lo que tienes y haciéndolo, haciéndolo lo más barato que puedas. Y una vez que ya tengas algo que te dé números verdes en el caso base, ahora sí lo escalas. Así es como yo lo he hecho. Que es una solución muy programacional. Sí, totalmente. Pues nada, muchas gracias Roberto por haber venido y pues aquí en Oaxaca está tu casa y pues bienvenido. Ya está, pues saludos a todos y gracias por la charla. Muchísimas gracias. Debo ser tu seguidor 1.000.001. ¿Cuántos llevas?